Es un tema apasionante, es un tema espectacular, ¿sí? Es un tema que realmente va a bendecir sus vidas y es más, le va a traer muchas respuestas y le va a traer mucho significado a muchas cosas por las cuales usted podría estar atravesando en este momento y es más, podría atravesar también en el futuro. El título que le puse a esta predicación, a esta disertación, a este tema es Las pruebas nos hace más fuertes. Las pruebas nos hace mucho más fuertes. Vamos a arrancar con 1 de Pedro 1, versos 6 al 7 y les voy a leer la versión Dios habla hoy. Repito, 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Versión Dios habla hoy. Dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Mire esto, será necesario que pasemos por muchas pruebas. Es muy probable que usted esté atravesando por una prueba y esa prueba incluso le haya sorprendido. Pero eso a usted le puede sorprender cuando no tiene muy claro muchas cosas de las que Dios ha dicho. Dios ha prometido paz, Dios ha prometido para nosotros días de bendición, días de gloria, abundancia y un sinnúmero de cosas. Pero también dentro de este paquete hay unas letritas muy pequeñas, como esas de los contratos, donde usted va a poder encontrar también advertencias o por lo menos señalamientos acerca de que vamos también a pasar por pruebas. Jesucristo dijo incluso un poco antes de irse, dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Cristo? Va a haber problemas. Dice Dios en su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego de la prueba, ¿sí? La llama no arderá en ti. Está diciendo, va a venir el día en el que tú vas a pasar por una prueba. Va a llegar ese día en el que la prueba va a aparecer en tu vida. Pero ¿cuál es el propósito de esta prueba? Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y obviamente el título lo dice, que las pruebas nos fortalecen. El propósito de la prueba es fortalecernos y hacernos mucho más grandes en la fe. Dice, aun cuando sea necesario entonces que por un tiempo más pasemos por muchas pruebas. Cuando está hablando Pedro, aquí el apóstol Pedro, recuerde usted bien, el discípulo de Cristo, que estuvo 3 años y medio caminando aquí con Cristo. Él sabía de lo que estaba hablando. Dice que durante un poco de tiempo pasen muchas pruebas. Muchas personas dicen, ¿cómo dice? Si Pedro dice que aunque sea por un poco de tiempo, sí, pasemos por muchas pruebas, y en realidad pueden malinterpretar esto porque pueden decir, sí, es un poco de tiempo más y ya, y se acaban las pruebas. No, sería una mala interpretación. Recuerden que soy licenciado en teología. Sería una mala interpretación. Lo que quiere decir el apóstol Pedro no es que un poco de tiempo más pasan pruebas y se acaban las pruebas. No, sino que él sabe la brevedad de la vida. Él conoce que nos puede faltar 20 años, 30 años de vida y él considera, en pocas palabras, con lo que te resta de vida tendrías que pasar por muchas pruebas. O sea que siempre que estemos en este cuerpo, siempre que estemos en esta vida, siempre que vivamos en esta carne, nosotros vamos a tener que atravesar por pruebas. No nos vamos a liberar de las pruebas. Entonces, eso que le está pasando a usted en este preciso momento es una prueba, ¿sí?, que no sorprende al cielo. Me explico. Usted dice, wow, esto que estoy pasando ahora, yo no lo esperaba. Yo no esperaba pasar por esta situación complicada, esta enfermedad en la familia, esta amenaza de divorcio, esta situación con mi hijo, esta situación con mi hija, esta escasez económica. Yo no esperaba la pandemia, yo no esperaba que vengan todas estas pruebas. Pero ¿sabe quién sí lo esperaba? Dios lo esperaba. Entonces, como Dios sabía que iban a haber pruebas, ¿sí?, dice también en la palabra que conjuntamente con cada una de esas pruebas también viene la solución. Y la solución está escondida en Dios. Yo ya he hablado de esto muchas veces. La solución siempre va a estar escondida en Dios. Si usted está pasando por una situación complicada, usted a la primera persona que debe buscar en esta vida no es a un familiar para que le ayude con el dinero a resolver su problema económico. No es a un consejero o un psicólogo. No, eso está bien y va a venir en su tiempo indicado. Pero no es a su papá, a su mamá, no es a su esposo o a su esposa. Usted a la primera persona que debe buscar es a Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque en Él está escondida la solución a su prueba. ¿Ok? Partiendo de ahí.
Dice el versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Ojo con esto, es como el oro. Dice, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Fuego significa prueba. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual sí se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hay un principio fundamental de la vida, incluso el ser humano lo conoce muy bien, que es que todo producto debe ser probado. Repito, hay un principio fundamental, sobre todo a nivel de industria, a nivel del mundo, ¿sí? Es que todo producto debe ser probado. Digamos, usted en este momento me está viendo, a lo mejor me está viendo sentado en una silla. Puede ser que esa silla sea de plástico. Adiviné, no. Todo el mundo, por lo general, tenemos sillas de plástico. Bueno, es de madera. Bueno, es un mueble. Bueno, está en la sala de su casa también. Le atiné. Es esa silla de plástico, en el caso de las sillas de plástico, primero son probadas. Primero, para conocer su efectividad, ¿sí? Debe ser probada esa silla. O sea, que si la silla dice ser silla, debe soportar a un gordito, debe soportar a un alto, debe soportar o debe mantener cómodo a un flaco y hasta a un niño. Debe soportar pruebas. Las ponen a prueba de presión, le meten fuerza, ponen bultos y demás para ver qué tanto resiste esa silla. Cuando la silla ya es probada, entonces ya entra a ser producida en serie. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. Decimos creer en Dios, decimos que depositamos nuestra fe en Dios, decimos que somos gente que cree en Dios ciegamente, decimos que Dios está con nosotros, decimos que Dios bendice, decimos que Dios prospera, decimos que Dios da paz. Entonces, todo eso que decimos y que es cierto, sí, debe ser probado y debe en nosotros, ¿cómo les puedo decir? Debe ser confirmado, ¿sí? Que eso es real. Entonces, para que usted pueda reconfirmar que Dios es real en su vida, que Dios prospera, que Dios bendice, entonces usted va a tener que ser probado o probada. ¿Me explico? Así como la silla, usted debe ser probada o probada. Va a recibir presión, va a recibir ciertos tratos. Los carros, como usted sabe muy bien, los carros que se producen en las fábricas, ¿qué hacen? Les hacen pruebas de choque. Los chocan, ¿sí se ha dado cuenta? Los chocan deliberadamente, los hacen impactar contra muros de cemento, muros de concreto. Y usted dice, ay, estoy sintiendo calor. Eso no dice, ¿no? Eso estoy diciendo yo ahora porque estoy acalorado, que tengo un aire aquí. Y usted dice, sí, ay, qué pena que están chocando esos carros. Qué pena que los destruyen, los dañan. Qué pena que los golpean. Sí, o sea, el que está tratando de probar estos carros no siente ninguna pena, sino más bien entusiasmo. ¿Por qué? Porque sabe que está probando a ver cuál es la resistencia de su carro. Y mientras más pruebas tenga, mientras más probado sea, más va a salir como un carro, obviamente, garantizado para su usuario. Es lo mismo para nosotros. Por eso dice Pedro, diversas pruebas. Dice que estén contentos, estén felices, porque están siendo probados. Y porque, sobre todo, en medio de esa prueba están las respuestas de Dios para que usted atraviese la prueba, obviamente, con las indicaciones que Dios da. Por eso es que el tema dice, el tema que les puse ahí, que las pruebas a nosotros nos hacen más fuertes. Porque una silla al principio, en su primera etapa de prueba, es más débil, se rompe, la probaron, se rompió, la probaron, se rompió. Esos prototipos, esas versiones, sí, fueron muy frágiles. Pero la silla que sale al final de todo, que aguanta un gordito, sí, esa silla, sí, ya fue probada. Y sí, obviamente, el carro también fue probado, pero fue sometido a duros tratos. A veces nosotros, sí, pasamos por situaciones y somos sujetos a ciertos tratos, a situaciones incómodas, situaciones familiares de dolor, situaciones que vienen a probar nuestro carácter, nuestra perseverancia, nuestro dominio propio, nuestra habilidad, nuestra paciencia. Todas esas cosas son muy, pero muy incómodas. Son muy incómodas para todos nosotros, pero entienda esto, el principio fundamental, incluso el principio de reino, es que usted como hijo de Dios debe ser probado o probada.
Por eso es que esa prueba realmente que viene sobre su vida no es para destruirle. Esa prueba es para fortalecerle. Yo creo que hasta ahí ya podríamos terminar la prédica. Porque en realidad ese es el meollo de todo este asunto. Las pruebas que hoy usted está viniendo, que está sufriendo y que han venido a su vida, no son para destruirle, no son para causarle ningún daño. Esas pruebas para fortalecerle, para hacer de usted una mejor persona, un mejor hijo o hija de Dios. No es otra cosa que eso. Cuando Dios permite una prueba en nosotros, es para que salgamos del otro lado de esta prueba como oro. Y eso es lo que Dios busca conseguir en usted. Hay cosas que están por ahí flojas, hay engranajes en su vida que están sueltos, hay ciertos cabos rotos o cabos que deben ser atados en su vida, y eso solo lo provoca la prueba. Solamente la prueba lo va a hacer a usted más, pero más fuerte. Entonces, no se asuste. Si se está sorprendiendo por las pruebas que está sufriendo ahora con lo que acaba de escuchar, tiene que decir, a ver, claro, esto que está pasando ahora, que está probando mi paciencia, ahora entiendo que esto es para que yo tenga más paciencia. A veces yo escucho por ahí, ay Señor, dame paciencia. Te van a venir pruebas. ¿Estás pidiendo paciencia? Entonces atente a las consecuencias. Ahora van a venir una serie de pruebas para probar tu paciencia y que tú en Dios atravieses esa prueba porque estás pidiendo paciencia. Mejor ni pida paciencia. Bueno, por decirlo de alguna manera, pida paciencia. Hay que pedir para poder mejorar en todo. Pero esa prueba, ¿sí?, que le acaba de suceder, ¿sí?, no sorprende, como les dije al principio, al cielo. En el cielo no es que se miran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, ahora a María le ha venido esta prueba y ahora yo no sabía, ¿tú tenías planificado esto? No, yo no, eso no pasa en el cielo. En el cielo ya sabe Dios que eso le venía a su vida. Ya sabía. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Dios conjuntamente con la prueba ya tiene la solución. Entonces, como les decía, esa solución está escondida en Dios. Atravesando la prueba nos convertimos en oro refinado en fuego. El oro fino, el oro más puro es el oro más caro. Es el oro de muchísimo más valor que el oro que tiene suciedad y que está mezclado con otros metales. Por eso es que dice Pedro, dice que debemos ser probados como el oro por el fuego. El fuego es la prueba. Entonces, usted es oro en manos de Dios. Pero ese oro que hay en usted y que llena toda su vida debe salir a flote. ¿Y cómo sale a flote? A través de las pruebas. No hay otra forma, queridos amigos. No hay otra forma. Usted muchas veces, y me ha pasado a mí, me pasó en la vida, yo tuve problemas económicos en una etapa de mi vida. Problemas, pero muy complicados. Problemas que me traían muchísima depresión. Y yo era gerente de un canal de televisión y yo ganaba mi dinerito, más que un sueldo básico. Ganaba mi platita y todo eso, pero el dinero no me alcanzaba. Y yo era muy gerente y viajaba a Quito y regresaba casi 3 veces por semana. Era una persona importante, entre comillas, gerente de producción de un canal, que era un canal de UHF. Y era gerente de producción de ese canal. Y me venía de Quito cuando quería, iba a buenos hoteles, la pasaba súper que bien. Pero yo regresaba a mi casa todos los días depresivo, el dinero no me alcanzaba. Finalmente, ¿qué pasó? Me botaron de ese lugar. Me botaron porque si yo por mi lado yo seguía aferrado, pero me botaron. Fue una dura prueba para mí. Pero yo salí de ahí, primero que aprendí muchas cosas o refresqué muchas cosas porque yo había sido productor. Y esas cosas que vinieron ahora a mi vida, en medio de mi prueba, me vinieron a fortalecer y a ayudarme a mí en mis destrezas. En ese entonces puse una productora de televisión. Si yo ganaba 500, ahora ganaba casi 8 veces más. ¿Qué pasó? La prueba a mí me fortaleció, me metí con Dios, busqué a Dios con todas las fuerzas de mi alma y Dios me dio un negocio, una productora de televisión. Le estoy hablando de esto hace aproximadamente unos 13 años atrás, 13, 14 años. Dios es bueno. Si no hubiese sido por esa prueba, yo hubiese olvidado que yo tenía esas destrezas para producir y para realizar videos. Destrezas que hasta hoy me alcanzan. Esas destrezas hoy me sirven, usted sabe bien, yo subo videos, yo grabo videos, produzco videos y todo eso se desarrolló en medio de una prueba. Esa prueba,
sí, que yo atravesé, me hizo más fuerte, me hizo despertar o recordar, sí, que yo podía producir y que yo podía grabar videos y demás. Puse la productora. Como les digo, hoy por hoy eso me alcanza y me bendice muchísimo. ¿Por qué? Porque esa prueba que quería hacerme daño me perfeccionó y me fortaleció. En algún momento determinado, la hermana de Lázaro que había muerto, ¿recuerdan Lázaro? Lázaro, aquel hombre que Jesucristo resucitó. Su hermana María, sí, estaba desesperada. Estaba desesperada junto a su hermana Marta. Sí, y estaban desesperadas. Cuando vienen a Cristo llorando, desesperadas y demás, una de ellas le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesucristo le lanza una palabra, le dice una palabra poderosa en medio de la peor prueba de ellas, porque obviamente era su hermano y con ellos compartían la palabra, el evangelio, recibían a Cristo en su casa, hacían reuniones en su casa con Lázaro, y para ellas era la prueba más dura de su vida. Y el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su vida. O sea que cuando Dios permite algo es para Él manifestarse y su gloria se vea en nuestras vidas. Y obviamente al ver esa gloria, al palpar esa gloria, al tener ese contacto, esa exposición en nuestras vidas a su gloria en medio de la prueba, siempre y cuando lo busquemos, eso nos va a llenar a nosotros de su gloria y su gloria va a manifestarse a través de nosotros y nuestra fe va a crecer. Eso fue lo que pasó. ¿Qué sabe usted? Que después Lázaro murió, Jesucristo no llegó en el momento, fue después de 3 días, ¿y qué hizo? Lo resucitó a vista de todo el mundo. Y la gloria de Dios, como Cristo había dicho, se había manifestado en ese lugar, y Lázaro obviamente resucita y se convierte en un testimonio asombroso de vida en ese entonces, y obviamente para que todos sepan de que Cristo es poderoso. Es más, repito, lo que usted está atravesando en este momento no sorprende al cielo. El cielo tiene una respuesta para usted. Y usted debe entender que esta prueba, si usted toma la prueba de una forma correcta, si usted la entiende de la forma correcta, usted va a ser fortalecido. Dice Job, que fue un hombre que pasó por una prueba muy pero muy dura, dice: yo seré probado, Dios me verá y yo seré probado y saldré del otro lado como oro. Es increíble. Job en ese entonces, hace tantos años atrás, él ya sabía que el fuego de la prueba que él tenía sobre su vida, que usted sí lo sabe, Job es muy reconocido por todos, sí, lo iba a fortalecer y lo iba a dejar como oro brillante, resplandeciente. ¿Qué les parece? Eso es lo que hace la prueba en cada uno de nosotros. La prueba es la que nos fortalece. No nos fortalece nada más en esta vida, sino las pruebas. Hay otra historia que está en Primera de Samuel, se las voy a contar nomás así, muy brevemente. Ana es una mujer que era estéril. Esta mujer sufría mucho y padecía mucho porque en su entorno el ser estéril sí era una señal de maldición. Era una señal de que el favor de Dios no estaba con esa persona en esa época. No tener hijos era una insinuación, ¿sí?, de que esa persona tenía algún tipo de pecado. ¿Ok? Entonces Ana se sentía muy mal. Ana estaba deprimida, Ana estaba triste. Ana sufría mucho por esta situación. Y lo que es peor, ¿sí?, que había otra mujer cercana a ella que sí podía tener hijos y se le burlaba. Le hacía bullying, como decimos en este tiempo. Le hacía bullying, se le burlaba. Y Ana estaba depresiva, estaba triste. Ana era una persona que conocía de Dios, era una persona que temía a Dios y estaba pasando por una dura prueba. Era joven todavía, pero no podía tener hijos. Entonces, en medio de esa prueba, ¿qué hace Ana? Cuenta la historia en Primera de Samuel que ella va al templo. Y va al templo, ¿y qué hace ella? Y derrama su corazón delante de Dios. Y llora desconsoladamente en el altar. Llora delante de Dios. Derrama todas las lágrimas que pudo derramar. Sollozaba y hablaba entre labios. Y estaba quebrantada totalmente, derramando su corazón a Dios para que Dios le escuche y por favor le conceda poder embarazarse.
poder tener un hijo. Ella estaba siendo oprimida por la sociedad, estaba recibiendo burlas de otra mujer cercana a ella. Ella estaba siendo afectada, estaba pasando por la hora de la prueba. ¿Qué hizo ella entonces? Fue al templo y buscó de Dios. Es lo mismo para usted. Debe ir, puede ir a una iglesia, pero también puede estar en su cuarto, en su habitación. Puede estar a solas delante de Dios y derramar su corazón delante de Dios en medio de esta prueba, porque Dios le va a traer a usted una solución. ¿Qué pasó con Ana, la madre de Samuel? Ya les voy a decir quién es Samuel también después. Ana, sí, esta mujer derrama su corazón. El sacerdote que estaba ahí se sorprende a verla que estaba llorando, y ella viene y se le acerca, obviamente, y le dice que había estado, obviamente, orando a Dios y derramando su corazón. Dice que estaba derramando todo su corazón delante de Dios y todo su dolor, porque sentía amargura, tristeza, obviamente, por su esterilidad. Y le dice: yo estaba derramando mi corazón delante de Dios. Y a lo que el sacerdote le dice: ¿sabes qué? Ve en paz y que Dios te conceda lo que has pedido. ¿Qué pasó al momento después de que Ana sale del templo, sale de este lugar? Dice la palabra de Dios, es increíble, pero dice la palabra de Dios que Ana no estuvo más triste. No estuvo más triste, se acabó su tristeza. ¡Wow! Lo que hace cuando buscamos a Dios de corazón y derramamos nuestro corazón en medio de la prueba. Eso es lo que usted debe hacer en este momento: correr a Dios, correr a un lugar a solas y derramar su corazón delante de Dios. Y Ana sale del templo y toda depresión se fue, toda opresión se fue, todo aquello que ella tenía como una carga encima por toda esta situación se fue. Y dice: no estuvo más triste. Antes de eso, enseña la Escritura que Ana ni siquiera comía, ni siquiera se alimentaba, porque la tristeza le embargaba. Cuando uno está depresivo por las pruebas, uno ni siquiera come. La comida no le sabe a nada, es un sinsabor la comida, es verdad. Entonces Ana, en medio de toda esta situación, no comía, pero sale orando, sale derramando su corazón, recibe la bendición del sacerdote que le dice: Dios te conceda la petición de tu corazón. Y dice que se le fue la tristeza y no estuvo, a partir de ahí, no estuvo nunca más triste. ¿Ella qué hizo? Superó la prueba. No tenía el bebé, pero recibió, sin embargo, una bendición con tiempo, y recibió en su corazón la certeza de que Dios iba a hacer algo por esa situación y que Dios le iba a responder. Ella se aferró a esta palabra, y es lo mismo que yo traigo hoy para ustedes. Aférrese a una palabra de sanidad para su vida. Aférrese a la palabra de que Dios le va a dar un hijo. Aférrese a la palabra de que Dios le va a dar un trabajo. Aférrese a la palabra, obviamente, en la presencia de Dios, de rodillas delante de Dios, derramando su corazón delante de Dios. Espere en Él. Dios le va a dar una respuesta. Aférrese a esa respuesta después y ya no esté más triste, no esté más depresivo. Coma, péguese un baño y disfrute de la vida, porque su bendición ya viene en camino. Porque Dios le va a poner en su corazón la certeza de que usted va a recibir aquello que fue a pedirle a su presencia, con lágrimas, con llanto, con quebranto, con clamor. Ana no estuvo más triste. Dice la palabra que en el tiempo de que tenía que acontecer lo que tenía que acontecer, Ana se embarazó y tuvo a su hijo. Y este hijo es el del que estamos hablando, Samuel. Samuel. Por eso es que dijimos que era Ana la madre de Samuel. Samuel se convierte después en un tremendo hombre de Dios. Samuel es el que unge al rey David como rey. ¿Qué les parece? Se convirtió en un gran profeta de Dios, en un siervo de Dios. Sí, este hombre. Obviamente Ana también hizo una promesa y se lo prometió a Dios. Ana, después de esto, tuvo más hijos. No solamente fue uno, sino que vino una super bendición. Agarró fuerzas donde no tenía para seguir concibiendo, para seguir teniendo hijos, para seguir manteniendo sus hijos creciendo en el vientre y seguir pariendo. Eso es lo que hace Dios cuando no tenía fuerzas, no quería comer, estaba depresiva, se sentía atacada por medio mundo, y ahora tenía fuerzas para concebir y tuvo muchos más hijos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La prueba nos hace más fuerte, más fuerte. Dice Romanos 8:28, dice en este caso el apóstol Pablo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toda prueba es para nuestro beneficio. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, crees en Dios, Dios está en tu vida y tú crees que con Dios estás caminando y que Dios está a tu lado. Entonces esa prueba que ha venido a tu vida, sí, es para fortalecerte, para poder llevarte a una nueva opción de vida, a una nueva oportunidad, a un nuevo propósito. No es para destruirte. Ninguna prueba que Dios envía es para nuestra destrucción. El único que quiere destruirnos es el diablo y nuestros enemigos. Pero Dios no nos quiere destruir. Cuando Dios permite algo en nuestra vida es para fortalecernos. Entonces, no luche en sus fuerzas, no pelee en sus fuerzas, ríndase delante de Dios, tome la opción de que Dios quiere ayudarle, tome la opción de que Dios tiene una palabra para usted, Dios tiene una respuesta para usted para poder bendecirlo y levantarlo y poderle ayudar a alcanzar sus propósitos y sobre todo a ser mucho más fuerte después de esta prueba. Mire, no busque alternativas en las personas que le rodean. No busque alternativas en nadie. No busque alternativas ni en sus propias fuerzas. Miren lo que dijo volviendo a Ana, la madre de Samuel. Ella después en el libro de Samuel, en el capítulo 1, en el primer libro, perdón, primera de Samuel, capítulo 2, perdón, versículo 9, la Nueva Versión Internacional dice, miren lo que dice Ana, la madre de Samuel, y esto se ha convertido en un principio fundamental del reino, un principio fundamental para todos los creyentes. Dijo Ana, la madre de Samuel, Él guiará, Dios obviamente, los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Y ahí viene la palabra, la frase que es un principio de reino fundamental que dice Ana, la madre de Samuel. Porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. En otra versión dice Ana, la madre de Samuel, porque ninguno será fuerte en sus propias fuerzas. La idea aquí primordial es que todos debemos ser fortalecidos en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Esto lo reitera Pablo en Efesios 6, versículo 10, en la versión Biblia de las Américas. Yo cito esto porque hay varias versiones, son traducciones, son estudios y conclusiones de lo que ha querido decir la palabra, pero son muy buenos todos. Dice Efesios 6:10 de la Biblia de las Américas, por lo demás, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Fortaleceos en quién? En Dios. Siempre. Y aquí, mire, esto no está negociable. Aquí Dios no está negociando con nosotros. Dice, por lo demás, fortaleceos. Eso de ahí, gramaticalmente hablando, ¿sí? O por lo menos en el sentido que está, es en imperativo. Fortaleceos. Dios no está negociando con nosotros. Dios no nos está diciendo que si ustedes quieren, fortalezcanse. Que si ustedes creen conveniente, fortalezcanse en el Señor. Si acaso se les ocurre y les da la gana, fortalezcanse en el Señor. No. Dice fortaleceos. Es una orden y está en imperativo. Siempre, ante todas circunstancias, estamos obligados, si creemos en Dios, a fortalecernos en Él. Nuestras fuerzas, como dijo la madre de Samuel, no es como debemos movernos o debemos ser fuertes en nuestras fuerzas. Dice, nadie será fuerte en sus fuerzas, dice el apóstol Pablo, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dice el mismo pasaje, Efesios 6:10, en la versión Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Esto me llamó la atención, por eso se lo cito. Dios habla hoy, Efesios 6, versículo 10, dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Otra vez, imperativo, no es negociable. Y esto me sorprendió. En su poder irresistible. Miren, nada puede resistir al poder de Dios que actúa a través de nosotros. Mire, no hay prueba, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay depresión, no hay tristeza, no hay absolutamente nada que pueda resistir a un hijo que está cargado de las fuerzas de Dios. Por eso dice, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Nada puede resistir a un hijo, sí, que está lleno del poder de Dios.
Ya estamos concluyendo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gran frase del apóstol Pablo. Dice, pero Él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo fortalecía a Pablo porque estaba pasando por las peores situaciones. En ese momento de dificultad fue cuando Pablo descubrió que Cristo lo fortalecía y que él era capaz de enfrentar absolutamente todo cuando Cristo lo fortalece. Y eso es para nosotros. Mire que les estoy dando una clave de oro en esta vida y en esta vida como creyentes. Fortalézcase en Dios y en Dios. Está pasando por una prueba, enfréntela. Está pasando por una deuda, no la enfrente con un chulquero, disculpe que le diga esto. No la enfrente llamando a su hermana, oye, préstame dinero. Y así lleva 20 años haciendo lo mismo. Está pasando por una enfermedad. No siempre, obviamente, confíe ciegamente en todos los brebajes que se puede enviar. También confíe en Dios, en que Dios le puede ayudar, que Dios le puede sanar y Dios puede obrar un milagro en usted. Pero debe confiar ciegamente y derramar su corazón delante de Dios. Está pasando por una prueba, como le decía, económica. No confíe en sus fuerzas ni en las fuerzas que le pueda dar nadie. Vaya a la palabra, busque, escarbe, indague. Si comience a ver qué es lo que Dios tiene para usted, porque Dios lo puede prosperar, Dios lo puede bendecir, pero si usted atraviesa la prueba de una forma correcta. Como les dije, yo aprendí a trabajar. Yo era muy vago, se los confieso. Yo era muy vago, muy dependiente de mi papá. A veces mi papá me daba dinero y como él tenía sus posibilidades y yo no ganaba mucho y dependía de mi papá, y con la ayuda de mi padre, que ya yo estaba creciendo, ya me estaba haciendo cada vez más adulto, más mayor, y seguía yo dependiendo de mi papá. Pero para esa época que les comenté que atravesé por una dura prueba, en esa época mi papá no tenía para darme. Y al no tener para darme, entonces como que el cielo se me cerró en mi cara. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar a Dios y buscar habilidades en Dios, buscar palabra de Dios, buscar consejo de Dios. Y entonces comenzaron a surgir de mí habilidades que ni siquiera yo conocía, ni siquiera yo entendía. Hay muchas cosas que a lo mejor usted solo va a poder descubrir si atraviesa la prueba de la mano de Dios. Para los que han atravesado pruebas y que hoy por hoy saben que esa prueba los favoreció y les ayudó, a ellos les digo y recordemos juntos, usted no sabía que usted podía producir o tener una empresa o un negocio o poder salir adelante en algún emprendimiento, a menos que haya pasado por la prueba, ¿verdad? Y Dios le haya ayudado y lo haya levantado. Usted no lo sabía. Usted no sabe muchas veces que Cristo sana hasta que no enfrente una prueba complicada y que venga Cristo y su obra redentora y su obra de sanidad llegue a su vida y lo sane. Usted no sabía que Cristo prospera a menos que usted haya pasado por la prueba, busque a Dios y sea prosperado por Cristo. Hoy por hoy usted lo sabe. Hoy por hoy usted sabe que Cristo da paz. ¿Por qué? Porque pasó por una prueba, entregó su corazón a Dios, derramó su corazón delante de Dios y hoy tiene paz a pesar de toda prueba en su vida. Usted no lo sabía, pero tenía. ¿Por medio de qué pasó? De menos a más. ¿Por medio de qué pasó de ser débil hacia ser fuerte? Por medio de la prueba. Por eso es que dice el título de esta prédica, es que la prueba nos hace fuertes. Así que ahora usted ame esa prueba, bendiga esa prueba, bendiga su presente, y es el tiempo de comenzar a buscar en Dios la solución a sus problemas. Ya no más. Si usted está viendo este video es por un propósito. Usted está atravesando ahorita por una dificultad. Ya no más. No esté llamando a nadie y ayúdame. Se hace dependiente de otras personas, de otro ser humano que no le va a poder solucionar absolutamente nada. Toda la vida no va a estar el chulquero. Toda la vida no va a estar el prestamista. Toda la vida no va a estar esa tía rica o ese papá generoso. No va a estar toda la vida. Quien sí va a estar toda la vida es Dios en su vida, ayudándole a darle las estrategias, a darle los movimientos adecuados para ser prosperado, para ser sano, para tener paz, para ser inteligente en el trato con su esposa, para ser astuto en los negocios, para tener un buen trato con sus hijos, para orar por sanidad, para orar cuando se siente estresado, para desestresarse, para sentir la paz y la libertad, para hallar gozo. Todo está en Dios. Así que este es el momento. No deje pasar el tiempo. Dice que bienaventurados cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia.
Imagínense, bienaventurados, dichosos, felices. ¿Quién está feliz en medio de una prueba? Solamente aquel que entiende que la prueba produce paciencia, que la prueba nos hace más fuertes, que la prueba no viene a destruirnos, que las pruebas vienen hacia nosotros a veces como con ímpetu y como un río, como algo que nos quiere ahogar y nos quiere abnegar, solamente para hacernos más fuertes, para hacernos más poderosos en Dios, obviamente, y obviamente para después dar testimonio de que Dios nos puede a nosotros fortalecer. Repita conmigo, no lo voy a poder escuchar, pero voy a imaginar que lo está diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién le fortalece? Cristo. Muchas veces usamos esta palabra de forma equivocada y creemos que podemos hacer cualquier cosa en Cristo. Todo lo puedo en Cristo y hago cualquier cosa o me meto en cualquier problema. No, lo que quiere decir Pablo es otra cosa. Antes de esta frase dice, por todo y para todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera frase que debemos nosotros repetir. Por todo y para todo estoy enseñado. En escasez, en abundancia, en situaciones complicadas, cuando todo está en calma, en todo y por todo y para todo, Cristo está para fortalecer mi vida y por medio de eso todo lo voy a poder.